El tema que hoy tenemos para ustedes tiene que ver con nuestra forma de reaccionar ante nuestro entorno, ante situaciones que nos llegan, ante nuestra misma circunstancias que diario enfrentamos, y claro, también aquí en cuanto a nuestro matrimonio, cómo reaccionamos. Pero también lo queremos enfocar también a la capacidad que tenemos como personas o como matrimonio para descansar en las promesas que Dios tiene para nosotros o que Dios nos ha dejado en su palabra. Y el tema que hoy tenemos le hemos titulado Un yugo fácil de llevar. Sí, y les invitamos a que busquen en su Biblia Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Y ahí nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y pues estos versículos se encuentran entre los más citados de la Biblia, y quizá la mayoría de nosotros ya los sabemos de memoria. Y Jesús nos dice: vengan a mí si estás cansado, si llevas una carga muy pesada, yo te voy a hacer descansar. Y esta palabra es tan actual el día de hoy, así como en aquel tiempo cuando Jesús se la decía a sus oyentes. Y por el contexto, Jesús en ese momento se refería a aquellos que se sentían cargados de cumplir la ley judía, ya que los fariseos imponían al pueblo prácticas religiosas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Y asimismo, en un intento de dominar y someter al pueblo, los fariseos les exigían realizar estas prácticas de tal forma que la gente sentía que llevaba una carga muy, muy pesada, por lo cual no había descanso ni había paz en sus corazones. Y Jesús hace la invitación y les dice: vengan a mí, yo los haré descansar, y les da una instrucción: llevad mi yugo. Y llevar un yugo es una expresión que era muy común entre los judíos, que significaba someterse a la autoridad y enseñanzas de un maestro. Miren, esta parte del yugo, y para comprender un poco más esta analogía que hace Jesús, donde compara el llevar un yugo. El yugo es un instrumento que se utiliza para unir dos animales en una yunta, y los agricultores normalmente lo utilizan para arar la tierra, haciendo surcos y después posteriormente sembrando sobre esos surcos, sembrando su semilla. Algunos se han de acordar allá en la primaria, ahí con sus libros de historia del famoso arado egipcio. Bueno, pues era tirado por animales, ya sea por bueyes o por mulas, y tenían ese objetivo. Y hoy, pues lo más utilizado, pues como ustedes saben, pues se utiliza el tractor para arar la tierra. Es lo más común hoy que utilizan los agricultores. Pero aún hoy, en estos días, muchos agricultores siguen utilizando el arado tirado por una yunta, y la yunta pues ahí con lo que es el yugo en los animales. El yugo está formado por una pieza de madera, que a veces es algo pesada también, con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello de los animales, y eso sujetan un timón que es jalado, que es tirado, y es precisamente para llevar el arado y hacer los surcos en la tierra y sembrar, ¿no? Sí, y pues considerando esta ilustración del yugo, podemos ver que un yugo representa unión, sometimiento y esfuerzo. Y Jesús usa esta figura del yugo para darnos una enseñanza. Y es probable que Jesús, cuando era joven, haya fabricado varios yugos de madera, porque pues acuérdense que él fue carpintero. Y cuando Jesús dice: llevad mi yugo, no se refiere a un yugo hecho de madera. Aquí la palabra yugo en este pasaje de la Biblia tiene el significado de unir, de unión, pero también de servidumbre. Entonces, llevar el yugo de Jesús nos da la idea de que debemos estar unidos con Él,
Debemos someternos a su autoridad y enseñanzas. Es unirnos y alinearnos a sus pensamientos. Y pues si hacemos una aplicación dentro de nuestro matrimonio, llevar su yugo dentro de nuestro matrimonio es someternos a su autoridad y funcionar conforme a los principios establecidos por Dios y sus consejos. Llevar su yugo nos permite que Él nos guíe, que nos dirija en nuestra vida tanto personal y como matrimonial también. Y recordemos que Dios es el que instituyó el matrimonio y Él determinó el modelo perfecto para que nosotros podamos funcionar dentro de nuestro matrimonio. Y eso lo podemos encontrar en su palabra. En Efesios 5, 21 al 33, no lo vamos a leer, pero lo invito a que lo lea en su casa con tiempo. Ahí nos menciona acerca de ese modelo. Y también en Primera de Pedro 3, 1 al 12. Y de hecho, hace como un año dimos un tema que se llamó Fieles al modelo de Dios, por si gusta también escucharlo. Y pues como parejas tenemos que unir y alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Miren, esta parte es muy importante porque precisamente para llevar un yugo, para tener esa unidad, se requieren dos virtudes que Jesús nos enseña o nos muestra en su propia vida, y es precisamente mansedumbre y humildad. Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí la palabra manso significa dócil, significa apacible, y significa tener una actitud que se deja dirigir. Y aquí, claro, es preciso aclarar que ser manso no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza. Es soportar ofensas con paciencia y sin resentimiento. Miren, hay un pasaje en la Biblia que seguramente usted conoce, en el libro de Números capítulo 12, versículo 3, cuando habla acerca de Moisés. Y la Biblia dice que Moisés era un hombre muy, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, y después de esos versículos, Dios dice que a los profetas se les aparecería en visiones y les hablaría por medio de sueños. Pero dice también en el versículo 7, dice: no así a mi siervo Moisés. Dice el versículo 8, cara a cara hablaré con él. Claramente podemos ver que Dios consideró estas características de Moisés en esa parte importante que tenía Moisés, esas características, esas bondades de Moisés, y él las utilizó precisamente porque para Dios era importante lo que Moisés estaba mostrando en su carácter. Sí. Bueno, y aquí también queremos comentar que la mansedumbre se manifiesta especialmente en la disposición a ceder nuestros derechos por amor a los demás. Jesús lo mostró en la cruz. Él, al dar su vida plenamente, Él llegó hasta la cruz para dar su vida por nosotros. Él, en esa humildad, mansedumbre, se entregó por nosotros. En Filipenses 2, capítulo 2, versículos de 6 al 8, dice: el cual, hablando acerca de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sí, y pudiéramos citar pues muchos más versículos donde podemos contemplar los ejemplos de Jesús en su humildad y mansedumbre. Y por eso es que Él nos dice: aprendan de mí, ¿verdad? Porque Él es nuestro ejemplo por excelencia. Y porque pues algo que nos falta, y yo creo que a todos, es ser mansos y humildes. Y es interesante ver que estas dos virtudes son necesarias
para estar bajo un yugo. De tal manera que al ser mansos y humildes, cuando vamos en el yugo de Jesús, vamos a permitir que Dios dirija nuestras vidas, aceptando sus instrucciones y siendo obedientes a su palabra. Y de igual modo necesitamos ser mansos y humildes en relación con el yugo o unión que tenemos con nuestro cónyuge. Y aquí hay cierta correlación. Si estamos en un yugo con el Señor, si no estamos en un yugo con el Señor, se nos va a hacer muy difícil estar en yugo con nuestro cónyuge. Y cabe mencionar que la palabra cónyuge etimológicamente significa unidos por un yugo. Sí, definitivamente es muy importante. Miren, si nosotros centramos la analogía del yugo en una relación, en nuestra relación de pareja, podemos ver que como esposos estamos unidos y ambos nos sometemos si hacemos la parte que nos corresponda, que es la parte, creo yo, importante. En Efesios 5:21, la palabra de Dios misma nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí someternos no significa, como algunos puedan pensar, no significa esclavitud, sino significa estar unidos haciendo cada uno la parte que le corresponde en obediencia a Dios. Y aquí recordemos que delante de Dios somos iguales, pero tenemos diferentes responsabilidades, cada uno en el matrimonio. Y es importante tener presente que en el matrimonio vamos a caminar en unidad, de tal forma que es más fácil llevar las cargas juntos, y con ello se facilita enfrentar los embates que puedan venir, los embates en la vida, los problemas, las situaciones que puedan venir, las circunstancias. Es más fácil si lo hacemos juntos. Y en Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 10, dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, definitivamente, el poder caminar juntos, el poder tener ese yugo de Jesús, que Jesús nos ofrece en nuestra vida, podemos avanzar juntos y resistir los problemas que puedan llegar. Así es. Y hoy día muchos matrimonios se resisten a ese yugo, a esa unión, a ese sometimiento como esposos, y se resisten sin darse cuenta que se están lastimando o se están hiriendo. O sea, imagínense, en un arado los animales unidos por un yugo que quieran jalar cada uno para lados contrarios. Evidentemente van a salir dañados, van a salir heridos, y los surcos que estaban haciendo derechitos, pues los van a hacer todos chuecos, ¿verdad? Por eso mismo Jesús nos enseña a través de esta ilustración que para llevar su yugo se requiere mansedumbre y humildad. Y por otro lado, lo contrario de manso y humilde es ira y orgullo. Y cuando andamos con ira y orgullo en nuestro corazón, nunca nos vamos a alinear al pensamiento de Dios. En consecuencia, nuestra reacción va a ser a la defensiva, justificando nuestras acciones para no hacer lo que Dios nos manda. Y quizá pudiéramos aparentar cierta humildad o cierta mansedumbre, hasta que alguien provoca a ira, o nos provoca a enojo, o nos lleva a la desesperación. Y es ahí donde, ¿cómo vamos a reaccionar? Seguramente no les ha pasado a ustedes ahí, a mí, pues, seguramente, o nada más a mí me ha tocado, ¿verdad? Pero definitivamente la cercanía y la familiaridad que hay entre esposos, tarde que temprano se va a manifestar la mansedumbre y la humildad, o el hombre interior, la mujer interior ahí en ira y orgullo. Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿cómo reaccionas cuando tu esposa se tarda un poco más en arreglarse para salir? O sea, eres paciente, esperas sencillos ahí, ¿no se enoja? O se enoja si le dices, oye, ¿sí vas a ir? o por ejemplo, cuando ¿Es para hoy? O cuando al esposo se le olvida la fecha de cumpleaños
o el aniversario. Yo a lo mejor nada más soy yo el que se me olvida, ¿no? O sea, no sé si alguien más por ahí, pero ¿cómo reacciona la esposa? También apacible o con enojo, ¿no? No sabemos, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Les puedo platicar mis historias, pero esa sería en otra ocasión. y fíjese que precisamente en esos momentos Dios nos está dando la oportunidad para ser cada vez más como Jesús. Así es. Ser mansos y humildes. Así como decía el versículo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y en Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el matrimonio es el mejor escenario que Dios usa para perfeccionarnos en el carácter de Cristo. Es ahí donde vamos a desarrollar esa mansedumbre, esa humildad de corazón. O sea, sin fingimiento. Es una humildes de corazón. Mire, Jesús fue manso y humilde por amor a nosotros. Él no fingió el ser humilde, no fingió ser manso. Él se entregó por amor a nosotros y con ese mismo amor nos invita a llevar su yugo. En el verso 30 nos dice de nuestra lectura, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la palabra fácil aquí tiene el significado de ser fácil, útil, bueno, mejor y benigno. Y esto nos habla de que la unión y someternos a Dios y a su palabra es más fácil, es bueno, nos es útil. Y la palabra carga tiene el significado de tarea o servicio. Esto implica que la tarea o servicio que Dios nos demanda es ligera. Y funcionar en el matrimonio es una tarea que no tiene que ser pesada para nosotros. Por el contrario, como resultado de llevar el yugo de Cristo en nuestras vidas, esa tarea será ligera, porque al sujetarnos a la palabra de Dios y andar en obediencia, Dios nos va a respaldar en todo. Y en ocasiones el hombre se cree sabio, más sabio que Dios, y en su intento de imponer su voluntad y opiniones, acumula para sí una carga muy pesada. Y pues eso a todos los que llevan su voluntad y imponen ahí, pues realmente es algo muy pesado. Porque al intentar de llevar el matrimonio a nuestra conveniencia o conforme a nuestra opinión, se está colocando un yugo muy difícil de llevar. Y pues al no atender el consejo de Dios, se acumula esa carga. Ahora bien, llevar el yugo de Jesús es hacer su voluntad. Y en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y pues la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es buena. Entonces, aquí nos dice, no te conformes, no te amoldes a un pensamiento, a una idea, o quizá, por ejemplo, el mundo está ya moldándose a un cierto modelo de matrimonio. Y aquí nos dice, no te amoldes. Dice, más bien, comprueba la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y entonces aquí quisiera a lo mejor alguien decir, pero ¿cómo va a ser bueno o va a ser mejor que me sujete a mi marido? ¿O cómo va a ser mejor que yo tenga que amar a mi esposa a pesar de que a lo mejor ella pues me trata muy mal? ¿Verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, comprueba la buena voluntad de Dios. O sea, comprueba que si tú realmente te sujetas a tu esposo, Dios va a obrar a tu favor. Y que si tú realmente amas a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia, que Dios va a estar a tu favor,
¿verdad? Su voluntad es agradable, es buena, es perfecta, y tenemos que poner nuestra confianza en Dios y estar dispuestos a llevar ese yugo, porque su yugo es fácil de llevar. Y pues conviene recalcar que Jesús dice, llevad mi yugo. Esto implica que hay otros yugos. ¿Y qué yugo estamos llevando entonces? Hoy muchos llevan el yugo del orgullo, el yugo de un mal carácter o el yugo del pecado sobre sus vidas. Una carga muy pesada que no produce ni vida ni paz en sus corazones. En consecuencia se sienten cansados, se sienten trabajados. Y miren, hay 3 acciones que demanda Jesús para que sea ligera la carga. Y en el versículo que leíamos dice, hay 3 acciones ahí que demanda. Una es, dice, venid a mí, es la primera. Y la segunda dice, llevad mi yugo. Y la tercera, aprended de mí. Y de estas 3 acciones que demanda Jesús se requiere un acto, precisamente un acto de la voluntad, una decisión, el que nosotros podamos tomar la decisión de hacer las cosas, de agradar, de ser mansos, de ser humildes, de ser sencillos, como Jesús tomó esa decisión. Y en consecuencia dice que hallaremos descanso para nuestras almas, tendremos paz en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y yo no sé cuántos quisieran esa paz Todos. Perfecta, pues yo creo que todos queremos esa paz perfecta ahí en nuestro matrimonio. Sí. Y pues para finalizar, vamos a 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Les voy a leer otra versión que dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y Jesús nos da un yugo hecho a la medida y nos invita a someternos a Él, a sus mandamientos, en mansedumbre y humildad, porque su yugo es fácil de llevar en comparación a otros. Su yugo es fácil de llevar porque Él es quien aligera nuestras cargas. Su yugo es fácil de llevar porque su voluntad es perfecta. ¿Y cuántos estamos dispuestos a llevar este yugo con mansedumbre y humildad? Pues evidentemente, hermanos, se va a reflejar en nuestro matrimonio. Sí, pues definitivamente creo que el mensaje está claro. Nosotros tenemos que aprender a llevar ese yugo que es de Jesús, y eso nos va a llevar a ser cada día más o a ser mejores en nuestro matrimonio. Jesús lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, pues qué mejor ejemplo que Jesús nos dio para que podamos aplicarlo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y poder hacer que las cosas funcionen como Dios quiere, como Dios demanda, y de esa manera también nuestro matrimonio cada día sea conformado hacia lo que Dios quiere para él, ¿no? Así es, y pues les invitamos a hacer una oración, y pues si le gusta tomar la mano a su esposa o su esposo, y vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Señor, por este tiempo que nos das estar aquí escuchando tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón a través de este mensaje. Gracias. Y tú, Señor, nos enseñas que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser humildes para que nosotros podamos llevar ese yugo. Primeramente, Señor, ese yugo que tú nos demandas, Señor, que llevemos contigo. Y también que nosotros como esposos llevamos ese yugo, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, porque los planes que tú tienes para cada uno de nosotros como matrimonios son de bien, son de paz. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos cada día más y más en ti. Te pedimos por nuestros hermanos, por los matrimonios, Señor, que hoy quizá están pasando por una situación difícil, que quizás se sienten cansados, se sienten trabajados, se sienten agobiados por una situación. Y hoy tú les dices, venid a mí, yo los haré descansar. Gracias, mi Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Te amamos, Señor, y te bendecimos
en el nombre de Jesús. Amén. Pues les invitamos nuevamente para que en 15 días más aquí estaremos nuevamente en nuestra reunión de matrimonio, y les invitamos para que nuevamente sigan en esta serie que estamos llevando, nuestra vida matrimonial, y les esperamos dentro de 15 días nuevamente. Un abrazo a la distancia. Buenas noches, Dios les bendiga.